Hola, muy buenas gente. A la hora de hablar de videojuegos de superhéroes, como ya saben, tanto en Marvel como en DC solo explotan a dos superhéroes, obviamente me refiero a Batman y Spider-Man, lo cual en mi caso es mitad queja y mitad gusto porque me gustan ambos superhéroes, pues si hacemos una comparativa de quién tiene más juegos entre Superman y Batman o de Spider-Man y Iron Man, el lugar de quien cae en la balanza es demasiado grande. Por eso me gusta ver que en Marvel Rivals pongan a personajes no populares. Muchos se quejarán, pero a mí me gusta, pero a lo que voy es que, sí, Spider-Man y Batman tienen muchos juegos en su haber, pero al mismo tiempo tienen varios juegos que nunca vieron la luz del día y fueron cancelados. Unos solo quedaron en una idea, otros se cancelaron en medio del proceso, y por el reciente estreno de la película, El Hombre que Araña Brand New Day, quiero hablarles sobre los juegos cancelados del trepamuros favorito de todos. Ahora, sin más divagaciones, comencemos. Para empezar con el tema, veamos uno de los casos más recientes, Spider-Man. The Creature, era un ambicioso juego multijugador cooperativo para 5 jugadores, desarrollado por Insomniac Games y concebido como un título de servicio ambientado en el Spider-Verse, que finalmente fue cancelado. Los tráileres filtrados mostraban jugabilidad con varios Spider-Man luchando juntos contra villanos como los 6 Siniestros y Venom. No encontré ninguna información del por qué fue cancelado, solamente rumores, como que fue cancelado para centrarse en proyectos como Spider-Man 3, Wolverine, Ratchet & Clank, y el juego de los X-Men. También había leído que fue porque Sony estaba revaluando su estrategia de juegos como servicio, pero si estás al tanto de las noticias del gaming, sabrás que esto último es mentira, y hablando del propio juego no se sabe nada, no hay información de qué trataría la historia, ni jugabilidad, ni mecánicas, absolutamente nada. Lo único que sabemos de este videojuego, de cómo se vería, es por un tráiler que se filtró antes de que anunciaran que se cancelaría. De ahí en más solo podemos especular el cómo sería el juego si hubiera salido, o si hubiera tenido la oportunidad de triunfar, o sería un fracaso como el 90% de los juegos como servicio, porque aunque Marvel Rivals ha estado funcionando muy bien, uno de sus mayores pros es que es gratis. La única forma que veo que este online hubiera funcionado como un nuevo modo del Marvel Spider-Man 2 podría haber funcionado, pero todo indica que sería un juego aparte, así que podría haber acabado como el juego de Escuadrón Suicida o el juego de Marvel Avengers. El siguiente juego cancelado del arácnido es el Ultimate Spider-Man 2, es la secuela cancelada de Ultimate Spider-Man, y al igual que el anterior habría sido desarrollado por Treyarch y publicado por Activision. La cosa es que algún tiempo después de Ultimate Spider-Man, Treyarch comenzó a desarrollar un prototipo de lo que se convertiría en la secuela del juego anterior. Según Chris Salazar, uno de los artistas conceptuales de Treyarch, habían creado árboles cubiertos de nieve y un conjunto de baldosas para las calles. El juego iba a tener barrios más ricos con zonas jugables de Coney Island y Brooklyn. La única imagen que se conserva y prueba de Ultimate Spider-Man 2 es una ilustración de Ian Osfeld que muestra a Spider-Man y al Duende Verde en un paisaje invernal de la ciudad de Nueva York. La razón del por qué no llegó a nada esta idea y Activision canceló el juego fue debido a las mediocres ventas del título anterior, lo cual es una pena porque quienes hayan jugado el juego sabrán que es uno de los mejores juegos de Spider-Man. Algunos detalles que también encontré de esta secuela es que Wolverine iba a volver, el Dr. Doom iba a tener un papel secundario, Daredevil y la Mano también iban a aparecer, el Duende Verde iba a ser el segundo personaje jugable en algunas secciones como lo fue Venom en el juego anterior, Kitty Pryde iba a tener un papel de apoyo y que la historia estaba basada en el cómic Ultimate Spider-Man. De Atofa Goblin, quien, para que no lo sepa, Norman asesina a su hijo Harry, aunque sinceramente dudo que si el juego hubiera salido hubieran puesto la muerte de Harry. Igualmente, como dije, es una pena que esta secuela no saliera a la luz, tenía mucho potencial. Antes de hablar del siguiente juego, les daré un dato curioso del juego de Ultimate Spider-Man. El arco argumental del cómic comenzó como un año después de que el juego estuviera programado para su lanzamiento y no sucedió porque este juego no vendió tan bien. La trama del juego luego fue semi-adaptada para el arco de War of the Symbiotes, pero cambió el orden de los eventos y también presentó a Gwen Stacy convirtiéndose en Carnage, así que terminó dejando el juego fuera de continuidad.
No solo fue Ultimate Spider-Man que tuvo una secuela cancelada debido a bajas ventas, Web of Shadows también sufrió el mismo destino, ambas fueron entregas demasiado buenas y que por desgracia no fueron un éxito, fue una total pena. De todas formas, ¿de qué trataría? Se preguntarán. Spider-Man Classic, así se llamaría la secuela de Web of Shadows. El juego presentaba a Spider-Man y Wolverine haciendo equipo para luchar contra Carnage y Misterio, y también el juego prometía honrar el estilo de los cómics originales. La razón de su cancelación fue porque Saba Games, el estudio detrás de Web of Shadows, cerró sus puertas en 2009, lo que provocó la cancelación de todos sus proyectos de videojuegos en curso, incluido Spider-Man Classic. Además, Activision, que aún tenía los derechos de los juegos de Spider-Man, al ver el bajo desempeño en ventas de Web of Shadows, decidió reemplazarlo por Spider-Man Shattered Dimensions de 2010, que nada en contra de Shattered Dimensions, también es un buen juego de Spider-Man, pero habría estado bien haber visto una secuela de este juego. Hay nula información de este juego debido a su temprana cancelación, solo los artes conceptuales de Misterio y Carnage, aunque es un poco curioso que ambas secuelas canceladas tenían a Venom como villano principal en las entregas pasadas y que fueran alabadas por el público pero fracasaran en ventas, y como Ultimate Spider-Man también es una total pena que no hubiera una secuela de estas entregas. El siguiente juego que veremos es bastante curioso, por así decirlo, Spider-Man 4, si como lo oyen, la película que nunca sucedió. Ya tenían en producción el juego de la película, y a diferencia del juego desastroso de Spider-Man 3, parecía que esta vez sí iban a tener tiempo suficiente para entregar un juego de calidad, pues el juego estaba planeado para seguir libremente los eventos de la película, al igual que los 3 primeros juegos. Spider-Man se balancearía por la ciudad, luchando contra delincuentes y deteniendo a supervillanos. Se cree que el villano principal del juego es el Buitre, quien también estaba planeado para ser el villano principal de la adaptación cinematográfica. El Buitre era buscado por el asesinato de su ex socio, Greg Weisman, entre otros crímenes. Es muy probable que los otros villanos de la película, Felicia Hardy y Misterio, solo se encuentran 2 niveles en la versión beta, aunque fragmentos de otros niveles aún existen en el código del juego. El primer nivel probablemente habría sido un tutorial y giraría en torno a Spider-Man balanceándose entre tejados y helicópteros sobre las calles de Nueva York y un metro accidentado mientras detiene a delincuentes. ¿Y por qué se canceló? Sé que la respuesta es más que obvia, pero igualmente lo diré. En 2010, Sam Raimi anunció la cancelación de la 4ª película de Spider-Man y con el inicio de la producción de las películas de The Amazing Spider-Man. Al no existir una película a la que vincular el juego, el proyecto fue finalmente descartado y Activision comenzó a trabajar en las adaptaciones a videojuego de The Amazing Spider-Man, que también lo voy a decir, el juego de Amazing Spider-Man es un buen juego bastante infravalorado a decir verdad. Igualmente, haber desechado el juego me parece un error porque puedes encontrar vídeos de los betas del juego y la verdad se ven demasiado bien, se ven mecánicas interesantes, como dije, mucho mejor que fue el juego de Spider-Man 3, y en lugar de simplemente cancelarlo podrían haber creado una historia original. Por cierto, si esta película y el juego hubieran salido, el Buitre habría sido el primer villano de la trilogía de Spider-Man en debutar en un videojuego y luego regresar como villano en una película. El último juego del que voy a hablar, no es un título individual del Arácnido, pero sí era un juego en donde él iba a estar, Marvel Chaos. Este sería un videojuego de peleas y sería como una secuela espiritual del juego, Rise of the Imperfects. Este juego estaba siendo desarrollado por Electronic Arts Chicago y también iba a ser publicado por Electronic Arts entre 2006 y 2007 para Xbox 360 y PlayStation 3. Incluía varios personajes jugables de Marvel Comics, además de un entorno destructible. Las razones del por qué fue cancelado fueron varias, pues se planteaba ser un juego bastante ambicioso, pues querían crear elementos muy dinámicos en los escenarios, con la posibilidad de destruir prácticamente todo, de manera progresiva y a distintos niveles, y con un público que reaccionase a lo que acontecía en pantalla. Lo malo es que el juego tuvo muchos conflictos internos entre EA, Marvel y EA Chicago, debido a que se había tenido que descartar
descartar la gran mayoría de las ideas que lo hacían algo diferente, resultando en un juego bastante normal, y que, según señala el estudio, no conseguía enganchar al jugador. También hubo discusiones con Marvel por los diseños de personajes, se quería ofrecer una visión algo distinta de los personajes protagonistas, como por ejemplo Spider-Man, en lugar de querer hacerlo musculoso querían hacerlo más flacucho, pero lo hicieron tan flaco que se comenta que Spider-Man parecía un anoréxico en pijama, y aún haciéndolo más gordo, y ahí fue cuando salió Marvel a decir que no les gustó los diseños y les ordenó a hacerlos de nuevo. Igualmente los conflictos no pararon hasta que Electronic Arts decide cerrar el estudio, acabando con el juego y con el acuerdo entre la compañía y Marvel. El juego fue cancelado cuando estaba a algo menos de la mitad de su desarrollo. Considero que podría haber sido interesante como estaba el juego, pero la verdad, viendo todos los problemas internos que hubo durante el desarrollo, creo que fue lo mejor cancelarlo. Y bueno, esos son todos los juegos cancelados de Spider-Man. La verdad, la mayoría de estos juegos tenían potencial de darnos buenas historias y hubiera sido interesante saber cómo podrían haber salido si no se hubieran cancelado, y pues eso ahora solo nos queda pensar y especular en el hubiera sucedido si estos juegos hubieran salido a la luz. En lo personal, las entregas que más me duelen que se hayan cancelado fue el Ultimate Spider-Man 2 y Spider-Man Classic, y el único juego que la verdad no siento pena que se haya cancelado fue el de Greatweb, porque siento que pudo haber salido lleno de microtransacciones, como lo fue el juego del Escuadrón Suicida, también con un gameplay repetitivo y poco inspirado. Tal vez si Insomniac vuelve con la idea de hacer este juego, si lo hicieran más como un MMO como el DC Universe Online, sería lo mejor, pero esto ya serían suposiciones mías. Igualmente espero que les haya gustado este video. Si quieren que hable de más juegos cancelados, o de juegos de superhéroes en general, díganmelo en los comentarios. Yo por mi parte me despido, hasta pronto.